El otro día me puse a pensar lo difícil que sería ordenar todas las películas de Scorsese correctamente intentando ser objetivo. También que si lo hago probablemente reciba amenazas de muerte de gente que no esté de acuerdo con mi lista. Sí, probablemente. Entonces estas dos cosas me motivaron para hacer este video. De peor a mejor película de Martin Scorsese. Tuve que ver 11 películas en 4 días, así que al menos espero amor a cambio. Voy a intentar ser lo más objetivo posible, pero también entiendan que es muy difícil. Si no, intenten hacer sus listas y van a ver los peliculones que les quedan muy bajos. Me pongo el escudo de no ser el dueño de la verdad y empiezo. Puesto 26, Boxcar Bertha. Esta es la segunda película del director y es bastante mala. No creo que haya discusión en esto, es mala. Basada en Sister of the Road, es una autobiografía de ficción que narra la historia de una mujer, su pareja y sus actos delictivos, muy a lo Bonnie Clyde. No está tan mal. Me enorgullecería personalmente decir que hice esta película, pero para ser Scorsese es lo peor por lejos. Un guión simple, personajes vacíos y planos, nada muy destacable. Quizás el dinamismo, porque eso sí es una película entretenida. Puesto 25, Kundun. Acá es cuando me cancela el budismo, aunque más cancelado que el protagonista no creo poder estar. Y no es una buena película Kundun. Está muy bien dirigida, tiene un color y una estética fenomenal, pero se queda ahí. Es vacía en casi todos los sentidos. Les juro que intento ser objetivo, pero el argumento principal es que es aburridísima. Básicamente se cuenta la historia del 14º Dalai Lama, que tampoco tuvo una vida muy interesante que digamos. Si no hubiera sido dirigida por Scorsese, sería una película totalmente olvidable. Puesto 24, Bringing Out the Dead. Quizás la película menos Scorsese de todas. Uno ve los primeros 30 minutos y piensa que esto podría estar tranquilamente un sábado a las 7 de la tarde en el canal que pasan la novela que mira tu mamá, pero con el pasar de la obra se entiende que tiene su estilo. Frank, Nicolas Cage, es un paramédico que vive atormentado por las personas que no pudo salvar. Sus fantasmas lo persiguen. Lo único que lo hace escapar de eso es Mary, una chica que conoció al salvarle la vida al padre. Lo que hace genial esta propuesta es dónde está ambientada, porque es la ciudad más extraña del mundo, Nueva York. Un tópico clásico para Martin. No es una obra maestra, sin embargo te engaña, porque parece algo simple, pero termina teniendo su profundidad. Complicada de ver para sensibles y muy entretenida. Si no está más alto es porque hay muchas mejores, no porque sea mala particularmente. Puesto 23, Who's Knocking at My Door. La primera película del director, que de por sí le da mucho valor, y sumémosle que también es el debut de Harvey Keitel, que es el protagonista, el comienzo de dos grandes carreras al unísono. JR es un tipo bastante básico que se divierte tomando con sus amigos y molestando mujeres, hasta que decide casarse con una chica que conoce. En un momento ella le confiesa que fue violada por su exnovio, lo cual JR no soporta y la manda a la mierda. Eran otros tiempos, sí. Y sí, no hay historia, la verdad. Esto pasa como en el minuto 50 y no pasa absolutamente nada al principio. Aunque sí se ve el estilo del director muy marcado. Destaco la escena en que los personajes se conocen, que está muy bien llevada, y en general es una película aprobable. Puesto 22, Silence. Ahora sí me va a cancelar una religión. Por suerte ellos tienen más razones para ser cancelados que yo. Otra vez. Silence es una muy buena película. Realmente me da un poco de pena no poder ponerla más alto, porque la fotografía es excelente, la ambientación, los actores, Japón en sí. Está Adam Driver, que es uno de mis actores favoritos, pero a pesar de todo creo que el puesto 22 le queda bien. Dos sacerdotes jesuitas van de Portugal a Japón a transmitir la palabra, pero se meten en un problema enorme con la persecución religiosa que hay. Se busca y se mata de las peores maneras a los que profesan la religión. Los cristianos viven escondidos para poder seguir profesando su fe. La única manera de escapar de esto es pisando una figura religiosa, algo muy simple pero que todos los cristianos se niegan a hacer y prefieren morir. Se trata bien la religión, pero creo que hay otra película de Scorsese que lo hace mejor, así que dejémoslo ahí. Puesto 21, New York, New York. Esta película es una de las más odiadas de Scorsese, quizás sea un capricho mío ponerla en esta posición, pero me cuesta no hacerlo. Dos músicos se conocen y se enamoran a fines de la Segunda Guerra Mundial en Nueva York. Buscan llegar al éxito apoyándose mutuamente, sin embargo ocurre lo obvio cuando se incluye sentimientos en un trabajo. La ambientación extraña, la música, De Niro, Liza Minnelli, Nueva York, es una película que lo tiene todo, pero no logra demasiado. Intenta mucho y también falla mucho. Quizás el principal problema sea la falta de trabajo en los personajes. Nunca se profundiza mucho en ninguno, uno nunca empatiza, sobre todo siendo personajes no tan excéntricos como otros de su filmografía, con los que quizás sí se empatiza más fácilmente. Puesto 20, La Edad de la Inocencia. Polémico quizás, no creo que sea lo más fuerte de su filmografía. Actuaciones memorables, vestuarios increíbles y una historia entrañable de amor prohibido. Pero el ritmo es deplorable. Es Kundun mezclado con Orgullo y Prejuicio. Se hace eterna pese a durar una hora menos que otras películas del director. No había nada tan innecesario como un narrador. Hace todo más tedioso, jamás se llega a entender quiénes son las personas mencionadas porque solo llueven nombre tras nombre sin ver nada más que las imágenes desvinculadas. Probablemente sea una película que se recuerde bien y se le tenga cariño, pero nada le quita el difícil acto de mirarla.
En la Nueva York de 1870, una pareja compuesta por Newland y Maid se ve amenazada cuando Newland conoce a la prima de su prometida, de la cual se enamora perdidamente, pero por las reglas impuestas en la sociedad se hace imposible que estén juntos. Puesto 19, Gangs of New York. Buena película, creo que acá no hay discusión. Está buena, pero hasta ahí. No creo que alguien considere que es la mejor ni la peor. En 1840 en Nueva York era pleno momento de inmigración irlandesa. Se produce una guerra de bandas entre nativos e inmigrantes que termina con la muerte del líder de los irlandeses y padre de este pibito, que después de esto crece y en 16 años vuelve por venganza. No tengo mucho para decir de esta película. Está buena, no sé qué más decir. Pasemos a la próxima. Puesto 18, El color del dinero. Esta película es medio rara porque es una secuela de una que no dirigió Scorsese. Es la única vez que hizo esto. Un veterano jugador de pool ya retirado, interpretado por Paul Newman, decide volver al juego inspirado por un joven en el que se ve reflejado, Tom Cruise. Juntos deciden empezar un viaje dedicado a las apuestas y el dinero. Si te gusta el pool vas a pasarla excelente porque tiene planos geniales y en sí es muy disfrutable. Muy buenos actores también. Si no está más arriba es porque es una película sobre un deporte que se juega en una mesa. No hay que aclarar mucho más. Puesto 17, El lobo de Wall Street. Y acá sí, me van a matar. Yo sé que me van a matar. Para hacer este video busqué muchas listas para ver que no estaba tan errado. Y al lobo de Wall Street todos lo ponen en el top 10 sí o sí. Algunos entre las 3 mejores, otros más lejos, pero todos en el top 10. Lo cual me hizo dudar si subirlo un poco más, pero les juro que me parece muy justo el puesto 17. Es una película muy buena, entretenida, dirigida excelentemente, con actuaciones superlativas, pero le falta mucho de guión en comparación a otras. Le falta mucha personalidad, está hecha para ser taquillera y lo logra. Cumple bien su cometido, pero analizándolo bien no es maravillosa. Principalmente, y esto es polémico, porque el protagonista no tiene una vida muy interesante. Gana plata, la gasta, trata mal a su familia, se equivoca, no mucho más. No tiene la profundidad que tiene por ejemplo Howard Hughes. Este tipo hizo absolutamente todo. Jordan Belfort en cambio hizo plata. Nuevamente, si no hubiera sido dirigido por Scorsese sería una película normalita. No me cuelguen, por favor. Puesto 16, Los asesinos de la luna. La última película de Tincho creo que comparte el problema de la edad de la inocencia. El ritmo. Cumple todo lo necesario para ser excelente, pero se siente excesiva en un punto. Uno entiende a dónde se dirige la trama rápido, y aún así esto sigue el mismo camino. No hay ningún giro de tuerca, no hay sorpresa para el espectador. Hasta el final que sí aparece el FBI y meten otra temática, pero una temática que la historia no necesitaba. Creo que este es el mayor fallo de la obra. Pero sacando eso es una genialidad. La primera escena es buenísima, la fotografía, DiCaprio y De Niro juntos, y sobre todo Scorsese intacto con más de 80 años. Puesto 15, El Cabo del Miedo. Qué película espectacular. Quizás la primera incursión de Martin en el cine más pochoclero. Entretenida, muchísima acción e inspiró un capitulazo de Los Simpson. ¿Qué más se le puede pedir? De Niro en una de sus mejores actuaciones y Juliette Lewis sorprende por lo propio. Puesto 14, El Aviador. Cuando hablaba de que no era la gran cosa la vida de Jordan Belfort, es porque siempre tuve en mente la vida que sí tuvo Howard Hughes. Un tipo totalmente obsesionado con el perfeccionismo, el dinero y el éxito, empezó a hacer películas en Hollywood en la década del 20. Fue amasando una gran fortuna con esto y después comenzó a trabajar en desarrollo aeronáutico. Hasta que de repente se volvió loco y se aisló del mundo. De la nada, tuvo un final un poquito raro. Es un peliculón porque tiene todo. El Lobo de Wall Street tiene una dirección impecable y un actor espléndido, mientras que El Aviador tiene eso y además una historia fascinante para contar. Por eso creo que están bien acomodadas las películas así. Puesto 13, Hugo. Hugo es una película de cine puro, pero también se deja ver por cualquiera, porque visualmente es hermosa. El 3D está muy correcto a diferencia del Aviador, tiene una trama sencilla y personajes entrañables. Es una película medio familiar, pero que tiene su profundidad y como amante del cine uno la aprecia un montón. Hugo te hace sentir un nene por 2 horas, por eso está en este puesto. Puesto 12, Shooter Island. Capaz alguien me mata acá porque es una película muy querida actualmente y con la que muchos entran a la filmografía de Tincho. Es bastante asequible, pero creo que está bien colocada. Tanto que critiqué una buena dirección y poca historia, esta tiene un guión muy fuerte. La historia de Shooter Island es maravillosa. Los personajes están increíbles, se empatiza muy fácil. Esta escena que es increíble y el final. Por favor, que final debe ser de los mejores del director y de los mejores finales abiertos quizás del cine. No voy a explicar de qué se trata porque voy a tardar 2 días hábiles. Si no la vieron, véanla que está muy buena. Puesto 11, Casino. Maravilla de película totalmente. Protagonizada por De Niro y Pesci, no falla nuevamente la dupla y no es solamente Goodfellas 2.0, es otra cosa. Las apuestas, el poder y también, importante a diferencia de Goodfellas, el amor. Porque los personajes pierden todo por amor. Sharon Stone por amor a su ex pierde todo lo que tiene y De Niro y Pesci por amor a la misma Sharon Stone pierden su amistad entre muchas otras cosas.
Puesto 10, el rey de la comedia. Un comediante solitario tiene como mayor sueño aparecer en un programa de entrevistas nocturnas. Sí, como el de Jimmy Fallon o el de España este que no sé cómo se llama. Hace lo que sea por conseguirlo. Hasta termina secuestrando a una persona, es un enfermo mental. Si te gustó el Joker, el 90% fue robado de acá. O sea, inspirado, bueno, lo mismo. Una crítica temporal de Scorsese que se adapta a la actualidad perfectamente con los fanáticos de cualquier cosa. Sobre todo de Taylor Swift. Puesto 9, Alice Doesn't Live Here Anymore. La única película de Scorsese protagonizada por una mujer. Demuestra que no es que no puede dirigir mujeres, no quiere. Lo cual no sé si es peor. Alice es una mujer con una vida infeliz, casada con un repartidor maltratador y con un hijo de 11 años. Un día se entera que su marido murió en un accidente, lo cual la motiva a vender todo e irse bien a la mierda, a empezar una nueva vida e intentar conseguir su sueño, que es cantar. Es la más bonita de Scorsese, que si bien tiene violencia, te da tiempo a estar en paz y querer el progreso de los personajes. Excelente película, excelentes actuaciones, excelente todo. Puesto 8, After Hours, o en español, Jo, qué noche, que si alguien le dice así no irónicamente merece ser latigueado urgentemente. ¿Les pasó de tener una noche horrible, que les pase algo malo y dicen, bueno, quizás ahora mejora o sigue igual, y no, empeora, pasa otra cosa mala, y así en loop hasta que termina la tortura cuando te vas a dormir? After Hours es eso, pero multiplicado 10 veces y en Nueva York. Es una película para estallar de risa y pasarla muy bien, simplemente porque no sos el personaje principal, si no la pasarías para el ojete. Quizás la más divertida de ver y la única Scorsese que podés ver con cualquier persona sin miedo a que le dé asco o le moleste tanta acción o algo por el estilo. Es una película cómica común, pero hecha por un genio. Puesto 7, Mean Streets, película que marcó un cambio para la filmografía de Martin, la que le dio pie a todo lo que sucedió después, no solo por la temática, las formas, el estilo, sino también por Robert De Niro, que como ya hablé en puestos anteriores, hay películas que no hubieran sido lo mismo sin él. Además que este fue su gran salto a la fama, para hacer un año después su papel en El Padrino, así que podemos decir que quizás sin Mean Streets no habría De Niro en El Padrino 2. Mean Streets es todo lo que es Scorsese, quizás es él en su estado más puro, violencia, símbolos, religión, Nueva York, y además tiene un final perfecto, debería ser la entrada para cualquiera. Puesto 6, La última tentación de Cristo. Cuando hablé de Silencio mencioné a otra película sobre el catolicismo, y es que ¿cómo vas a hacer otra obra sobre la religión católica cuando ya hiciste La última tentación de Cristo? No hace falta nada más, es perfecta, retírate de la religión. La historia de Cristo, la historia más conocida de todas, pero protagonizada por un Jesús más humano, William Dafoe, un humano con dudas, miedos y sentimientos que tenemos todos, estrenada además en 1988, un momento totalmente polémico para hacer esta película, lo que generó intentos de prohibiciones y censura de todas las maneras posibles. No va a haber otra película sobre Jesús que haga lo que hizo esta, es simplemente la mejor. Puesto 5, Los Infiltrados. Esta fue una de las que vi esta semana. Las 11 que me quedaban por ver las vi todas pensando. Algunas me gustarán más o menos, pero mi top 5 es inamovible. Hasta que vi The Depart. Qué manera de sorprenderme minuto tras minuto, por favor. Miren que dura una hora más que After Hours, pero creo que es la más entretenida de toda la filmografía de Scorsese. Con canciones de los Rolling Stones presentes, Gimme Shelter, Let It Loose, un temazo, actuaciones espectaculares y muchas. Jack Nicholson, Matt Damon, DiCaprio, Mark Wahlberg, Alec Baldwin, repleto de estrellas. Y el punto más fuerte, una historia perfecta, traiciones, mafia y también algo nuevo, policía. Es la única vez que Tincho pone a protagonistas como policías y a la vez mafiosos. Puesto 4, El Irlandés. No me gustaría darle tanta importancia a los actores porque el video es principalmente de Scorsese, pero debería bastar con que diga Al Pacino simplemente para que se entienda el puesto 4. The Irishman parecía la despedida perfecta de Scorsese al cine, aunque siguió trabajando como vimos después. La historia de mafia al completo, con los tres que más le aportaron al género, De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Con 80 años, pero están. Y aunque parezca un impedimento el hecho de la edad, creo que es lo mejor para esta película, porque marca un fin de una época. Es lo que busca reflejar el director en toda la película, y por eso mismo creo que el final es el mejor final en una película de Scorsese. Perfecto y doloroso. El color, el arte, me encanta. Miren lo que es la portada. En 30 años va a ser lo que ahora es la portada del Padrino. El rejuvenecimiento por CGI quedó espectacular. Y la duración de 3 horas y media increíblemente se siente bien. Mirala en 2 partes, en días diferentes, todo de una, como quieras. Pero nunca se siente alargada. A diferencia de, por ejemplo, Los Asesinos de la Luna, que teniendo media hora menos se siente media hora más larga.
O Kundun, que parece que rompe alguna barrera de la física para durar más, no sé cómo hace. Puesto 3, Toro Salvaje. La segunda y última vez que Tinch optó por el blanco y negro. Mejor decisión imposible. La fotografía es inmejorable. Sin ofender a Rocky, que es una gran película, esto es otro nivel. Y me cansé de tirarle flores a De Niro, pero el tipo subió 30 kilos para el papel, aprendió a boxear, no se le puede pedir más, es increíble. Joe Pesci tiene un papel espectacular, la violencia está completamente justificada. Y miren que no es de mis favoritas del director, pero es verla para entender que te puede gustar más o menos, pero es de las mejores sin duda. Puesto 2, Goodfellas. Me decanté por esta y lo dudé un montón, se los prometo. ¿En qué falla Goodfellas? En absolutamente nada, es maravillosa. De Niro y Joe Pesci, pero ahora acompañados por Ray Liotta, algo que parecería peligroso tener a De Niro y no darle protagónico. No, es la mejor decisión posible. Liotta hace todo espectacular. Si hablé de lo bueno que es el final del irlandés, también hay que hablar de lo bueno que es el inicio de Goodfellas. Esa primera escena, la música, el plano, los colores, la narración. No se puede empezar una película de mejor manera. La escena de De Niro con Sunshine of Your Love, no creo que haya escena más icónica que esa. No quiero atragantarme tanto con el pene de Goodfellas para que se entienda que es muy buena, así que vamos al puesto 1 y a intentar justificar mi decisión y sobrevivir en el intento. Puesto 1, Taxi Driver. ¿Por qué Taxi Driver? Mi principal argumento es que tanto esta como Goodfellas hicieron muchísimo, consiguieron muchísimo, quizás Goodfellas más incluso, en eso doy la derecha. Pero en el momento de iniciar, Taxi Driver empezó con prácticamente nada, muchos menos actores, menos presupuesto, Scorsese no estaba tan coronado como en el 90. Como se le da valor a Mean Streets por ser tan buena en su momento, también hay que darle valor a Taxi Driver por ser lo que fue en su momento y con tan poco. No tenía a De Niro, a Pesci y a Liotta, solo el primero y así se aguantó toda la película. Por otro lado le doy un punto muy fuerte por lo distintiva que es. Quizás Goodfellas sea muy relacionable con la mafia, pero también tenés a Los Soprano y al Padrino. En cambio Taxi Driver es muy única, con ver un taxi de Nueva York, con ver el humo, con ver algo amarillo en una ciudad, uno ya piensa en la película. Es algo que no tiene comparación, no hay película como Taxi Driver. Y ni hablar de la música, que es un punto muy valioso, porque si bien valoro mucho Let It Loose en The Depart y Sunshine of Your Love en Goodfellas, la música de Bernard Herrmann grita Taxi Driver. No son canciones encajadas en buenos momentos, son buenos momentos encajados en canciones. Es como comparar el Scarface de De Palma con el de Hughes. Quizás el de De Palma se ve espectacular, tiene acción por todos lados y pudo tener al mejor actor del momento, pero Hughes consiguió prácticamente los mismos resultados con casi nada, y eso es muy valorable. Creo que para juzgar una película hay que ponerse en el momento en el que fue creada para valorar bien, y por eso Taxi Driver es la mejor película de Martin Scorsese. Quizás me maten por la lista, no sé qué tan polémica es, pero intenté ser objetivo. Si era por mí ponía primero After Hours, les juro me encanta esa película, la pasé re bien viéndola, pero quise juzgar más aspectos e intentar ser objetivo. Si tienen su lista pueden dejarla en los comentarios, también pueden putearme, lo que quieran. Pero al menos espero que valoren el esfuerzo porque estoy viendo gente cagarse a tiros hace 4 días sin parar. Tengo unas ganas de ver Barbie, por Dios. Joven De Niro y el mejor Pacino, sueltan barra en la barra un casino. Dos leyendas como Travis Datiño, con un mismo destino. El barrio no hizo ese guiño y por eso no opino el qué, lo que pensamos de niño.